Qué maravilla, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes nuestro programa Conexión Vital. Bienvenidos todos, todas, desde cualquier parte del territorio colombiano, desde fuera de nuestro espacio natural en este país, en Colombia, porque en muchas partes, en muchos países, tenemos la señal por internet o por diferentes canales de televisión que multiplican, que aumentan la audiencia de Telecafé y específicamente de este programa Conexión Vital. En Perú, por ejemplo, en Perú ven mucho, tenemos una audiencia enorme en Perú gracias a un gran anfitrión que tenemos en Perú, que es un gran amigo de nuestro programa, que recorre muchas partes del mundo, siempre capacitándose, siempre buscando experiencias maravillosas, extraordinarias, para poder aprender, para poder compartir, para entregar eso no solamente a la gente en su país, en Perú, sino en todo el mundo. Hoy está en Colombia, hoy está en Manizales y vamos a hacer el programa con él también. Pero antes de presentar a nuestro invitado está, como siempre, el doctor Jorge Enrique Rojas. Médico, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. A todos ustedes, mil gracias por estar con nosotros en este espacio de prevención y educación en salud. Recuerden que este programa no es un programa de medicina alternativa ni de naturismo, es un programa que convoca a todos los especialistas de la rama de la medicina, así como en nuestros parques de la salud contamos con más de 76 profesionales en el área de la salud. En este programa todas las especialidades pasan para contar lo que he escrito en mi libro, las 100 enfermedades más frecuentes. Todo lo que estamos viendo a diario, este libro lo consiguen ustedes en las librerías nacionales de todo Colombia y próximamente ya en Panamericana y El Éxito y demás, donde queremos hacer esa educación y contar de una manera muy didáctica, muy práctica, como lo hacemos a través de radio y televisión, qué es lo que está pasando con la enfermedad y las muchas posibilidades terapéuticas que tenemos, porque vuelvo y repito, es preocupante que a un paciente le digan a usted ya no hay nada más que hacerle cuando hay tantas posibilidades. Y por eso acaba de llegar de Alemania y de Europa, otros países donde Alex Filio también va a compartir diferentes actividades académicas y ver cómo en todos los países, no es Colombia, todos los países, las personas están buscando otras ayudas terapéuticas complementarias. Más me demoré en mencionar que muchos países tienen la señal de Conexión Vital para que la gente empezara a manifestarse. María de los Santos, desde República Dominicana, muchos saludos. Livia López, ay sí, tan bello el doctor Alex Filio, y no lo he presentado todavía. Está María Mabel Agudelo Alzate, sí, yo lo estoy viendo en España y mi hija en Alemania. Qué maravilla, por todo el mundo. También desde Pasto, Nariño, muchas saludos. María Ballesteros, Livia desde Calarcá, Quindío. Desde Jumbo Valle, Daifeni Sánchez, María Mabel Agudelo Alzate, bueno, en fin, personas que están a esta hora en muchas partes del mundo viendo este programa Conexión Vital. Ahora sí, doctor Alex Filio Rojas, terapeuta. Este no es un programa naturista, como dice el doctor Jorge Enrique Rojas, pero es incuestionable que cada vez, por fortuna, hay más especialistas de la medicina alrededor del mundo que están compartiendo todo esto de la medicina integrativa, es decir, la medicina de la universidad, medicina de otros estratos, de otras fuentes, de otros países, de otros continentes, medicina occidental, medicina oriental. Cada vez hay más unión, hay más integración entre estas terapias, entre estas medicinas, que es una sola, pero que tiene diferentes facetas. Acaba, como ya lo mencionó el doctor Jorge Enrique, pues las giras que ha hecho el doctor Alex Filio Rojas de Perú, donde tenemos una audiencia enorme y quiero agradecerle porque usted maneja medios de comunicación, televisión y radio en Perú y usted multiplica la señal de nuestro programa en su país. Doctor Alex Filio, bienvenido. Iván, contento de estar aquí en el programa y junto a un gran médico colombiano la cual respeto y lo admiro muchísimo. Bueno, a propósito, aquí tengo primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa y Emocional. Y dice doctor Jorge Enrique Rojas, quizeno médico cirujano y bioenergético. Esto será 20 y 21 de julio en Lima, Perú. Ahí está toda la información que yo estoy leyendo también aquí. ¿Cuál es el propósito de este Congreso Internacional en Perú? Por fortuna, Iván, tengo el honor y el privilegio de poder designar tanto al Perú y al mundo los diferentes profesionales que en realidad tienen ese compromiso con la educación y la prevención en el mundo. Yo aquí, desde que llegué a Colombia, en realidad, desde hace 8 años que conozco al médico,
en realidad, como escribió hoy día en la página del Facebook, tengo ese honor y ese privilegio de compartir con él, con sus pacientes, asimismo sus conferencias, su libro, Cómo hacer de tu cocina una farmacia, y es uno de los invitados especiales que Perú va a tener el honor de recibirlo en la Biblioteca Nacional del Perú, junto a médicos también destacados que vienen de Europa, México, Cuba y también de Argentina. Pues Nacionalismo 20 de julio, que está en Perú. 20-21 de julio. 20 de julio, que esté llevando allá toda esta emoción que sentimos nosotros aquí en Colombia, también en nuestra patria, por este tipo de medicina. Antes de que siga el doctor Jorge Enrique, vida, Nino, bendiciones y todo lo mejor. Yo desde Australia, porque mi abuela en San Gil no deja de verlos. Saben que a mí me da mucha alegría cuando yo vivo muy admirado de la gente que inventó esta tecnología. Infortunadamente el procedimiento de radiaciones y demás tienen efectos en el cuerpo, pero que en Australia, en Alemania, en República Dominicana, en España y en no sé cuántos países nos estén viendo en este momento, pues nos llena de alegría. Primero porque estamos uniendo esos lazos latinos y tantas personas que se han ido del país por diferentes razones, y poder tener ese contacto, y más nosotros desde la parte de la salud. Yo vengo con un amor todos los días. De las cosas que yo más disfruto en mi vida es estar haciendo televisión y radio todos los días, en los programas de Iván Jiménez, en la radio y en televisión. Y quiero contarles que este programa o los programas nuestros empiezan en Discovery a partir de mayo, y para nosotros va a ser muy emocionante poder llegar a todos los países del mundo de habla hispana para hacer educación, porque lo que pretendemos nosotros acá con estos canales y ahora con Discovery es no vivir la angustia de la enfermedad. Es decirles a ustedes la importancia de la alimentación, la importancia de encontrar ayudas complementarias en el manejo de los pacientes. Y logrando que está Alex Filio acá y viene de un país donde tenemos esos aborígenes y esa cultura indígena tan grande, definitivamente se le está dando la importancia, Alex, a la alimentación, especialmente esa que ustedes manejan en Perú, y se le está dando la suficiente importancia también a las ayudas terapéuticas complementarias en el manejo de la enfermedad en otros países, después de este corte de comerciales. Precisamente vamos a un corte de comerciales, y qué esfuerzo tan enorme que hace el doctor Jorge Enrique Rojas y los Parques de la Salud para poder tener unos minutos durante algunos meses en varios canales de Discovery. Ya les estaremos diciendo cómo va a ser la mecánica de esto. Vamos a estos mensajes importantes, este corte, y ya regresamos con ustedes en directo desde Manizales, Conexión Vital. Muchos de ustedes entonces escuchan a diario decir quinoa, chía, amaranto, maca, sacha hincha y una cantidad de componentes nutricionales que tiene una historia. Qué bueno que Alex nos contara un poco de toda esa historia de estos alimentos que ahora cada vez afortunadamente tienen más fuerza, pero que la NASA los viene utilizando los astronautas, como la maca y la quinoa hace mucho tiempo, y otros, amaranto y demás. Realmente a usted ahora que llega a Europa y que va a tantos países, la gente tiene conciencia, están buscando estos alimentos, están buscando terapias complementarias a las que reciben en sus hospitales y clínicas. Correcto, Doc. ¿Qué es lo que sucede? Los alimentos funcionales que hoy en día ya como prevención debemos incluir, como dice su libro, un gran libro, Cómo hacer de tu cocina una farmacia. Entonces, nuestra cocina debe ser una farmacia porque desde ahí inicia la nutrición, la medicina. Como bien da el enfoque el médico aquí, el doctor Rojas, es que la quinoa, tuve el honor de dar esta conferencia muy importante de alimentos funcionales peruanos, en España le llaman quinoa. Entonces, la quinoa es un alimento que reúne todas las cantidades de proteínas, calcio, minerales, fibra, que va a aportarle a ese niño, a esa criatura que está en la etapa de crecimiento, y no tanto en ello, sino que está en la etapa de formación desde el embarazo, que ya deberíamos de consumirlo. Y los médicos ahora que hoy en día investigan tanto de la nutrición y prevención, se debe incluir más a diario la quinoa, asimismo también el amaranto. El amaranto, hay un alimento que no se destaca mucho y quiero hablar un poco, doctor Rojas, Iván, es la cañigua, el cañihuaco.
La cañigua, eso presenté ahora en España y en Berlín. Pero por aquí no lo conozco. No, es se que falta conoce. difusión. Lo que sucede tiene más ¿O tiene otro aminoácidos. nombre por aquí? No, no se está conociendo mucho. Pero ya en el Perú, la cañigua era el chocolate del Inca. Esto es un alimento más rico en aminoácidos que la quinoa. Médico, ¿usted la conoce? No, La cañigua. no la conozco. Si combinamos... Pero sí. perdóneme, así como no la conocemos, hace 10 era la años, quinoa. hace 10 años nos Similar. pasó a nosotros. Todos. Similar. Cuando nos empezó a llegar acá, que empezaron a hablar de todos estos alimentos, era muy manejado por los incas y por todas sus regiones, pero cada vez van llegando y La y tienen chía, más de fuerza. la chía se empezó a hablar aquí en este programa. Sí, exacto. Usted con estuvo el doctor. y usted estaba en Los Ángeles, en algo, una feria. en Estados Unidos, que estaban un poco de Ah, productos. pero eso fue posterior, sí, pero Sí. aquí de la chía se empezó a hablar, es que además creo que de la quinoa y todo, y de las almendras se empezó a hablar aquí en este programa. Y eso que no hablamos de otro alimento funcional que en Estados Unidos le para mucha bola, como dicen aquí en Colombia. No hablamos del chocho, del tarwi. El chocho, el tarwi. Pero sigamos hablando entonces, es que como no conocemos el alimento, ¿cómo es que se llama? Cañigua o cañiguaco. Cañiguaco. Es un cereal familia de la quinoa, pero tiene un color más oscuro y el Inca lo preparaba como un chocolate. Porque recordemos que en el Imperio Incaico, en el antiguo Perú, no consumíamos lácteos, no se tomaba leche. Desde la conquista de los españoles inició la malnutrición que ahora que he estudiado y la desnutrición en el Perú. Cuando empezaron a tomar lácteos. Y... Exacto. Y cuando inició la conquista española, bueno, no quiero decir españoles por todos, pero fue así, la conquista. ¿Pero qué fue? Antes existía políticas de seguridad alimentaria, doctor. Sí. El Hampi Camayoc, que era el médico naturista, quien andaba pues con su forja de alimentos, de plantas medicinales, y también andaba con sus materiales, que en esos tiempos era muy igual al médico europeo, el Hampi Camayoc. Él era el médico naturista de esos tiempos. Aquí encuentro cañigua con Ahí está. H intermedia. Ajá, Y cañigua. dice, Perú, grano pequeño de millo que comen los indígenas con el que una vez fermentado elaboran chicha. La chicha. La chicha es una bebida tradicional que el Inca, por ejemplo, lo tomaba como refresco sin azúcar. Pero en fiestas o en ceremonias ya se consumía como lo llaman acá en Colombia, como un refresco. Especie de quinopodio, similar a la composición de la quinoa. Correcto, así es. Con unos grandes valores nutricionales, Superiores ¿no? en aminoácidos a la quinoa. Bueno, entonces... Ahí está, mire la imagen. Sí, mire qué tan bueno. ahí Y sí. sabe que a mí me encanta contar esto porque cuando escribí el libro Cómo hacer Mira, de la ¿eh? cocina una farmacia es como un chocolate, ¿no? Sí. Y Cuando- perdón, sí. este título del periódico El Comercio es de Perú. Sí, Comercio El peruano. nuevo superalimento de moda es peruano. Exacto. Y se preparan en Perú galletas, en vez de ponerle, digamos, el cacao, que es muy bueno, pero ya no le ponen la cocoa o otros componentes, le dan el color con la cañigua. Entonces ya asemeja que es de chocolate, pero es su color natural. Bueno, Y entonces uno poder contarles a ustedes que existen muchas posibilidades nutricionales diferentes a los que nos muestran en los medios de comunicación. A mí me preocupa cuando le dicen al diabético tome únicamente este alimento cuando hay cantidades de poder, además porque los que muestran son a unos costos altísimos, por no decir nombres, y nos tienen saturados los comerciales de estos productos. Y encasillamos a un paciente a ese mero alimento, que adicionalmente tiene lácteos. Cuando un paciente diabético, perdónenme, para un paciente diabético no debería haber una vaca. Leche, queso, yogur, kumis, leche en polvo, leche lactosada, crema de leche, nada que tenga eso es peor al diabético. Pero cuando le estamos contando las 1 en 1000 posibilidades que existen para suplir esas necesidades nutricionales, y eso es lo que queremos contar a través de Discovery, en Home and Health y en Discovery, contarle a todas las personas en cortos tiempo cómo un alimento, cómo un batido, cómo una mezcla se convierte en un gran medicamento, tu cocina, tu medicina. Porque es que nosotros tenemos que llegar a eso, a lo más económico, porque además son productos muy económicos, Alex. Exacto. Él viene de Perú, pero él recorre todo el mundo contando estas historias, contando esa historia nutricional desde los indígenas. No fue que ahorita apareció pues que el amaranto es muy bueno o la maca es muy buena, no, es que estamos hablando de cuántos años, ¿no? Sí, miles de años. De miles de años. Sí. ¿Y se sigue utilizando?
Los alimentos milenarios, por ejemplo, en lugares como la serranía o en todos lugares, aún se prepara panes con harina de trigo y cañigua. Se consume, por ejemplo, las 7 semillas, los granos molidos. Entonces, estas fibras, no solamente por la cantidad de proteínas y nutrientes, sino que también son alimentos naturales y orgánicos, que no tienen nada que ver con componentes químicos. Aquí están preguntando es que si el amalaki se puede encontrar en sus tiendas. Bueno, tengo que hacer la aclaración que el doctor Jorge Enrique no tiene tiendas naturistas, tienen los parques de la salud, y que las tiendas naturistas en todo el país distribuyen todos los productos del doctor Jorge Enrique. Amalaki. Ustedes han hablado aquí. Sí, otro gran producto nutricional. Es que cuando nosotros decimos cómo hacer de la cocina una farmacia, es que ustedes tienen posibilidades muy grandes desde la parte nutricional. Aquí tenemos, por ejemplo, un error muy grande, Alex, no sé, en muchos países creemos que el cereal básico es el arroz. Así. Y nos quedamos con el arroz. ¿Qué otras posibilidades podríamos utilizar para sustituir el arroz como monodieta y buscar otras posibilidades? Hace poco dicté una conferencia en un colegio, me invitaron a un colegio muy importante en Lima, y ¿qué sucede? El peruano ha adoptado una mala cultura alimentaria de afuera. Si bien es cierto, los chinos introdujeron el arroz, pero antiguamente el arroz del peruano, o el antiguo peruano, era la quinoa, no era el arroz. Entonces, un llamado de atención a todas las mamitas de familia, a tomar en cuenta que la alimentación debe ser medicinal, funcional, y entonces, en todo caso, usar la quinoa, que es más rico en nutrientes y en propiedades. El tema es que al arroz se le mete muchos componentes, sal, se le agrega, lo ponemos en esas... Está desvitalizado, porque le han quitado la cascarilla. Ya no tiene la fibra. Y entonces, al no tener fibra, los minerales y los nutrientes importantes se pierden. Entonces, a consumir los alimentos andinos como la quinoa, que era el arroz del Inca, también un complemento muy importante para el peruano o para el mundo es incluir las fibras que necesitamos siempre en nuestros alimentos. Hay otra cosa, Alex, aquí en nuestra región la gente se ha acostumbrado mucho a la sobremesa. Sí. Entonces, pero igual, en la tierra caliente la gente toma cosas frías, cerveza, gaseosas, jugos. En nuestra región antioqueña la gente consume agua de panela. Cuando estaba en Perú, a nosotros nos daban, por ejemplo, una bebida del maíz negro. Esa es una maravilla. Pero hay otras bebidas. ¿Cuáles podrían ser sustitutos? Recuerden que uno no debe combinar los líquidos con el alimento. Correcto. La sobremesa se debe consumir media hora después. Sí. Porque en China hay tan poquitos gordos y hay menos problemas metabólicos y gastrointestinales que en nuestras regiones, porque ya terminan de comer algo y se toman una aromática. Exacto. O un té, algo caliente. Eso. Y aquí es mucho frío. Mucho frío. Mucha cosa fría después de las comidas, que por dos errores. Como usted lo dice, encima de las comidas, nada. Y fuera de eso, frío, tampoco. Correcto. ¿Qué bebidas podría uno sustituir que ustedes hacen que además son de alto contenido nutricional? Bueno, en el Perú hay una planta muy importante que es la muña, la menta, la manzanilla, el toronjil. Y eso siempre también llamamos la atención, doctor. ¿Por qué? Porque hemos acostumbrado a que terminamos un plato, por ejemplo, el lomo saltado, un plato rico, una comida peruana en este caso, y directamente nos tomamos un vaso de refresco, ya sea chicha o gaseosa. Entonces, el fogón que tenemos dentro de nuestra digestión va a entorpecer la alimentación y por ende no vamos a tener una perfecta nutrición. Pero si esperamos media hora, como mencionó el doctor Jorge Enrique Rojas, vamos a tener una buena digestión. Pues tenemos la menta, las infusiones de boldo, podemos usar también el pelo del choclo de maíz, podemos usar la manzanilla, el toronjil, podemos usar el agua de caléndula también, que es muy buena, y diferentes plantas que sean digestivas de preferencia y sin azúcar. Bueno, es tiempo de hacer otro pequeño corte de comerciales y ya regresamos con ustedes en este interesante programa hoy con nuestro invitado del Perú, Alex Filio Rojas, quien es experto pues, en nutrición y en todos estos temas de la medicina integrativa. Ya regresamos en Conexión Vital. Judy Martínez, buenas tardes. ¿Qué se puede tomar para quitar las náuseas durante el embarazo? Voy a aprovechar a nuestro invitado para que nos conteste esa pregunta.
Alex? En este caso, plantas que sean de preferencia digestivas como la muña en el Perú o la menta, de preferencia en una temperatura tibia, que no sea fría y sin azúcar. La mala costumbre que tenemos aquí mismo pasa en Colombia, cuando tomamos la aromática, por ejemplo, le echamos azúcar y ahí estamos entorpeciendo las propiedades medicinales. La otra es el jengibre. Que Es una otra, maravilla. Sí. Muchos dirán, mire que ese programa sí es de yerbateros. Están hablando de hierba. Y yo quiero, ahora que usted habló de la menta, hay un medicamento muy utilizado en gastroenterología. Ahí sí ya no es yerbatería, pero es el colpermín. ¿Y qué es? Menta piperita. Exacto. Lo que pasa es que en gastroenterología se llama colpermín. Y entonces a nivel de yerbatero se llama menta piperita. ¿Cuál es el yerbatero? Yo creo que a veces no podemos criticar tan fácil, cuando la mitad de lo que vemos en la droguería son plantas medicinales que le ponen nombres científicos y precios triplicados. El quiadón, ginkgo biloba. El digital, digitalis. La aspirina, sauce llorón. El fibogel para el estreñimiento, planta gomayor, llantén. Entonces, yo creo que esto no es contarle a la gente que si tengo unas náuseas, si me puedo tomar una infusión de menta en una embarazada o un agua de jengibre, pues hombre, ¿por qué no contar eso si no vale nada, es súper económico y le va a quitar un malestar? María Mabel Agudelo Alzate, a mí me ha pasado, he cambiado mi alimentación y les aseguro que lo he notado mucho. Ahora quiero preguntarle a Alex, usted recorre el mundo en charlas, en conferencias, en seminarios, en congresos y demás. ¿Cómo actúa el médico tradicional, el médico de universidad en diferentes partes del mundo con relación a la medicina integrativa, por ejemplo? Bueno, ya hoy en día en el mundo, los médicos, sobre todo, ya esa fue una imagen muy bonita de que tuve el honor de recibir un doctorado honoris causa en México por la Universidad Iberoamericana de México, en el Congreso de la República. Y fue un honor recibir con médicos muy comprometidos en la medicina, en la prevención. Esta imagen fue en España, hace poco que llegamos, y que los médicos que están ahí en la foto lo están invitando al doctor Jorge Enrique para también tenerlo presente en este nuevo congreso. Bueno, son médicos de academia. Médicos, ahí tenemos ¿Cierto? Médicos de México, Argentina, tenemos de México, Argentina y de Estados Unidos. Y usted nota que cada vez que hacen estos congresos, más médicos de la medicina convencional se unen a aprender estas nuevas, no, porque son muy antiguas terapias. Yo creo que, Iván, cada vez estamos llegando más a la conciencia, tenemos más médicos conscientes, médicos que realmente se ponen en lugar del paciente. ¿Sabe cómo lo llamo yo? Médicos despiertos. Médicos despiertos, exacto, que no están distraídos en otras cosas. Entonces, nos ponemos en el lugar del pacientico y de esa manera yo a mi paciente lo puedo ver como mi hermano, como mi papá y mi mamá y darle lo que menos efecto nocivo le cause. Claro. Y ayudarlo. Yo le interrumpí a Alex por las fotos, una pregunta que usted le había hecho, que era la parte integrativa. Sí, que cómo están recibiendo los médicos hoy en día todas estas corrientes que se están viendo muchísimo y cada vez uno encuentra por fotos, porque yo lo sigo en Facebook, que cada vez los auditorios se llenan más. Sí, por ejemplo, hay una cadena muy grande que es Mindalia Televisión, que por cierto va a poder, en el Congreso va a poder cubrir para 11 millones de seguidores de medicina holística. Y ahí están los médicos de todo el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día el médico ya está integrando más métodos como la medicina psicoemocional, como la terapia emocional, porque muchas veces no sabemos si ese paciente que viene con una náusea, en el caso de la señora, pudo haber tenido un problema y eso inicia un conflicto emocional y inicia una náusea o una gastritis. Y no solamente en el ámbito profesional que yo le preguntaba a Alex Filio, sino por ejemplo, escuchen esto, Miriam Romero Martínez, doctor, buenas tardes, iba a leer la misma. Bogotá y no había tenido la oportunidad, me salí. No había tenido, yo lo tenía listo, no había tenido la oportunidad de ver, mire, Iván y yo lo estábamos conectados y no sabemos que estábamos viendo con la misma señora, con Miriam Romero Martínez, porque esto es lo que nos hace correr todos los días, para estar a las 6 en directo y créanme que es con un amor que hacemos esto. Buenas tardes, vivo en Bogotá y no había tenido la oportunidad de ver este programa tan maravilloso, gracias, muy educativo, sencillamente espectacular. Y así llegan cada vez más televidentes y realmente son 19 años.
que llevamos todos los Aquí días. en televisión. Todos los días. Y súmele todos los de radio antes. Los de radio. Una trayectoria importante. Y esto es lo que uno le llena de alegría, que uno no sabe dónde llegan estos proyectos y miren ahora lo que se va a venir para Discovery y para tantas personas del resto del mundo, porque realmente no es que vamos a salir allí, no, es que vamos a hacer un proceso educativo para muchas personas que de una u otra manera se pueden beneficiar de estos consejos. Que van a ser pildoritas, pues vamos lanzando cositas, ¿no? Claro. Van a ser pildoritas corticas dentro de la programación de Discovery Home and Health. Home and Health. and Health. Y Discovery, el normal, pues. Es que son varios canales Discovery. Discovery Channel. Se llama. Vamos a este corte de comerciales, ya volvemos con ustedes a este interesante programa hoy de Conexión Vital en directo con Alex Filio Rojas desde el Perú. Volvemos en Conexión Vital. Sigo con las manifestaciones diversas que hay en Facebook, tanto de felicitación por tener aquí al Filio, de Perú le están escribiendo muchísimo y nosotros también aquí. Pero hay preguntas. Janet Carvajal, felicitaciones. Por favor, ¿qué es bueno para la osteoporosis? Le quiero trasladar esa pregunta a Alex. Bueno, para la osteoporosis, ¿qué le puedo decir? Primero que todo, quitar los lácteos. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente que quita el calcio de los huesos y entorpece la nutrición. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ajonjolí, tenemos el amaranto aquí, en este país también muy bonito, la quinoa, consumir más alimentos como por ejemplo la leche de coco, las leches vegetales, y comer conscientemente. No comer comidas a deshoras, y también tenemos que incluir mucho, doctor, las emociones, que es importante. Y además es muy importante que la gente, que nos llega, muchas personas medicadas por osteoporosis consumiendo altas cantidades de calcio, sí, y no reciben sol. Sí, digamos que los alimentos más ricos que hay en calcio es el ajonjolí, sí, el grano, la leche, bueno, el aceite, inclusive tópico, pero tienen que recibir sol en la piel. Una cosa es recibir calor cuando yo estoy con ropa, otra cosa es que yo reciba sol en la piel, porque se activa un carrito que pega ese calcio del hueso que se llama vitamina D. Eso. Pero hay que recibir sol, porque sí hay muchos calcios en el mercado que tienen vitamina D, pero si no hay ese proceso de fotosíntesis que hace el cuerpo humano con el sol, no se va a fijar. Por eso es muy importante. Y lo que él decía, pues no quería decirlo yo porque quiero que también lo digan otras personas, pero los lácteos nos los vendieron con la teoría de que era el tratamiento para la osteoporosis. Cada vez está más demostrado que no es el tratamiento ideal para la osteoporosis, es un calcio que el cuerpo no alcanza a asimilar. Antes, por el contrario, tiene efectos secundarios y tiende a producir osteoporosis. ¿Un grado 4 de cáncer es alto? Sí. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque estuve viendo un documental extenso en Netflix. Se titula, a ver, yo le deletreo, H-E-A-L. H-E-A-L. Todo el documental es sobre procesos diversos de cáncer y muchas otras enfermedades que se curan si el paciente quiere, a través de cambio mental, de cambio emocional, sí, cambio de su vocabulario, en fin, véanse ese si tienen Netflix, sí, porque es súper interesante, es de todas estas cosas que estamos hablando también aquí, sí, y es muy enriquecedor de pronto porque el doctor Jorge Enrique Rojas va a dictar varias conferencias en Perú en ese Congreso Mundial del 20 y 21 de julio. Sí, 20 y 21. Y una de las conferencias es sobre la parte emocional, el manejo emocional de todas las enfermedades. Sí. Emociones y enfermedad. La gente habla de esquizofrenia. Y la gente dice, no, es que yo como que atraigo todas las enfermedades. Gonzalo Gallo, que en este momento también nos está escribiendo, un gran maestro y escritor, sí, que además tiene uno de sus maravillosos libros, que en este momento les voy a recordar a todos el nombre, que se llama El Sendero del Espíritu. Sí. Es el último, Viajando hacia tu corazón, que fue su último libro, y ustedes pueden con él recientemente un programa que hacíamos en Conexión Vital. Él dice una frase muy importante, que lo que uno dice, lo que piensa, se decreta y se concreta. Entonces yo puedo concretar y decretar, porque hay un libro muy interesante que se llama Uno se muere el día que le da la gana. Es un libro campeón también.
pero también uno puede estar mejorando su estado de salud desde la parte mental. Por eso yo insisto, meditar, hacer yoga, hoponopono, tantas cosas que uno puede hacer para, desde las emociones, controlar el cuerpo. Porque puede ser lo contrario, el cuerpo llora lo que el alma oculta. Sí. Entonces es muy importante que siempre tengamos eso en la parte terapéutica. A ver, yo quiero como esta pregunta trasladársela a los dos. Más que una pregunta es una información. Gloria Sánchez, mi doctor, mañana a las 8 a.m. entro a yodoterapia y estaré por 10 días aislada, estando con mucho dolor en el cuello, coyuntura, sin aliento, dolor de cabeza, pero bueno, con toda la fe en Dios que todo saldrá bien, ya que esto es el complemento al vaciamiento de cuello que tuve por un carcinoma tiroideo. ¿Ustedes qué le pueden recomendar a Gloria Sánchez que entra mañana a yodoterapia? Hay tratamientos que son obviamente indispensables en los pacientes. Y somos médicos y sabemos cuando un paciente necesita pues yodo, radio, quimio, cirugía, medicamentos, antibióticos, eso lo tenemos claro. Pues nosotros nunca entramos en un conflicto con eso. Complementamos, que es la pregunta que ella tiene. ¿Qué es la yodoterapia? Entonces ella tiene un problema de una lesión tumoral en tiroides. Entonces uno aplica, como la tiroides necesita yodo para vivir, sin yodo no funciona, por eso uno toma la tiroxina. Entonces, que le aplican a la persona yodo, pero digamos entre comillas que ese yodo está envenenado. Llega a la tiroides y quema la tiroides. Entonces lo vuelve hipotiroideo, hay que darle medicamentos para que funcione, pero yo necesito frenar esa tiroides que está disparando cáncer. Y es un tratamiento que hay que hacerlo. ¿Por qué ella tiene que estar aislada? Porque es yodo radioactivo, es una radiación que está produciendo. ¿Qué necesita esta persona dada en todo ese proceso? Bueno, mientras esté allá, una alimentación muy sana. En estos días mi hijo me mandaba de uno de los hospitales donde está rotando y me decía, papá, mire el almuerzo en un hospital. Entonces era carne molida, le estaban dando en el desayuno café con leche, pan blanco, un pedazo de queso, pues, en un hospital. Esto se sale del contexto de lo que usted decía, Alex, nutrición, salud. Sí. Entonces, esta persona tiene que ser una alimentación con mucho crudo, con mucha hortaliza, con mucha verdura. Ya vamos a contar otros alimentos que Ale nos complementa. Y después de todo este proceso, hacerse unos tratamientos que hacemos nosotros con vitamina C, con antioxidantes y ya otros suplementos que utilizamos. Pero ¿qué más podríamos, qué conocen ustedes y han investigado? Cáncer, nutrición. Primero que todo, como usted mencionó, tenemos que recordar que la alimentación tiene que ser alcalina y descartar todo lo que le hace daño al organismo, como por ejemplo las carnes, los lácteos, el azúcar. No es posible que cuando un paciente recién tenga cáncer le quiten todavía el azúcar, le quiten todavía las carnes, las gaseosas. Eso ya se debe prevenir. En la prevención está lo mejor. Luz Marina desde Houston, Combo siempre siguiéndolos. Gracias por brindarnos cada día información tan valiosa para la salud. Miguel Antonio Cano Restrepo, felicitaciones por el programa. Mi hija sufre de gastritis y le da muchos resfriados y amigdalitis y otitis y sufre de la columna baja, será con dolor fuerte hacia la pierna. Dígame qué puede ella tomar. Gracias, pero lo hacemos después del siguiente corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Bueno, resumo pues la pregunta de Miguel Antonio, que su hija sufre de gastritis, le da muchos resfriados, amigdalitis, otitis, sufre también de dolores en la columna baja, dolor fuerte que le va hasta la pierna. ¿Qué puede ser? Bueno, yo quiero decirles a ustedes que las dos enfermedades más peligrosas que puede tener el ser humano son amigdalitis y estreñimiento. La gastritis, el dolor en la columna y todo eso tiene tratamiento. Pero ojo, ojo y mil veces ojo. Estreñimiento y amigdalitis son patologías supremamente perjudiciales. Ahorita el doctor Alex decía, no, el paciente hay que llevarlo a estar alcalino, cuando hablaba de la nutrición, frutas, verduras y todas esas cereales que él mencionaba ahora. Pero cuando un paciente está estreñido, está ácido. Sí. Y estar ácido es estar enfermo. ¿Qué es ácido? Abran una manzana y esperen 1 hora, se puso negra. Así es estar ácido.
así es estar ácido. ¿Qué hace un chef para que la manzana no se dañe? Le echa limón. ¿Qué le dio? Vitamina C, ácido ascórbico, para evitar que se oxidara el cuerpo. ¿Dónde está eso? En lo crudo, porque lo que ustedes sometan al fogón, lo mataron. Entonces, por eso, siempre tener muy presente esto. Las gárgaras con bicarbonato, hacer terapia neural es maravilloso. El tema de la gastritis, hay que estudiar endoscopia si hay helicobacter o no. A propósito de eso, Alex, hay muchos pacientes con problemas de gastritis y esto. Y la gente está buscando algunos alimentos. Nosotros aquí utilizamos el jugo de papa con zanahoria, puede uno utilizar la caléndula con banano verde y sábila. ¿Qué otras mezclas ustedes utilizan en estos casos? En Perú solemos consumir mucho, justo hablamos de este tema en España, el tocosh, era el fermento de la papa. En el Imperio Incaico, en el antiguo Perú, fermentaban en los ríos dentro de 5 a 6 a 8 meses y luego esto como que se descompone o se pudre, se fermenta y es un fermento. Como un vinagre. Exacto. Entonces esto se prepara como un suero y se toma por cucharaditas. Hoy en día ya lo están elaborando en cápsulas también, pero de preferencia hasta en mazamorras. También de la papa entonces. Es de la papa, es el fermento de la papa. Le conocen tocosh como la ampicilina peruana. Recuerden que la papa debe ser con cáscara. Exacto, con cáscara, exacto. Aquí Diego Sotelo, doctor Rojas, fui a la EPS, me examinó el médico. Me dijo tener inflamado el estómago, pero me dio omeprazol. ¿Qué me aconseja hacer? ¿Qué exámenes? ¿Qué puedo consumir? Yo creo que uno, al examen clínico, uno puede hacer cosas, uno toca y siente, ¿cierto? Uno puede concluir ciertas patologías. Pero eso es lo que yo creo. A mí me lo deben de comprobar. Entonces yo me voy para donde el gastroenterólogo, hágame una endoscopia. Hágame una biopsia para que el patólogo mire el microscopio y me diga, helicobacter o no, cáncer o no, ¿qué es lo que hay? Sí, yo me puedo tocar y esto duele, está inflamado, pero confirmar los síntomas es lo más importante. No es mandar un omeprazol, no es tomarme un antidiarreico para la diarrea, ni un antitusivo para la tos, ni un antipirético para la fiebre, ni una cremita para la alergia. Es ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el origen? No es secar el charco, es busque la gotera. Cuando yo encuentro de dónde viene, puedo solucionar el problema de enfermedad. O si no, yo estoy tratando síntomas. Sí. Y yo creo que esa no es la razón de la medicina. Alex, recuérdenos, ¿cuál es este producto de la naturaleza que es mejor que la quinoa? Cañigua. Cañigua. O cañiguaco, ¿no? Cuando estaba hablando de eso, que yo lo interrumpí, usted estaba hablando de otros alimentos, para que nos vamos relacionando con ellos. ¿De qué está hablando usted? ¿Qué más alimentos? Lo que sucede es que hoy en día hay mucha controversia con los nutricionistas tradicionales, ¿no? Que ellos siempre están ahí, oye, ¿por qué no los lácteos? ¿Por qué tienes contra las empresas lecheras o de lácteos? No es eso, sino que ya nosotros investigamos. Hemos tenido el honor de estar en diferentes congresos internacionales. En una de esas compartimos con ustedes en Cartagena. Vengo de Cuba, ahora en Alemania, en España. ¿Y qué sucede? Los lácteos cada vez va perdiendo más campo. Entonces, ¿cómo lo suplimos? Por ejemplo, en el Perú hablamos del chocho del tarwi. Es rico en calcio. En Estados Unidos están elaborando a base de la fibra, están preparando galletas. Entonces, para que vean nuestros televidentes, el tarwi o chocho reúne las condiciones de calcio, los valores de calcio y proteínas muy altas. Y podemos reemplazar la carne con este gran alimento peruano. ¿Qué otros? ¿Ustedes utilizan la maca? La maca, sí. La maca como es un alimento rico en proteínas, magnesio, aminoácidos, tiene vitamina E, tiene nutrientes, fitohormonas para las damitas, también el sacha inchi, que es una maravilla que nunca dejo de hablar. ¿Por qué? Porque hoy en día los ácidos grasos esenciales cubren un rol importante en la prevención de la salud y también en la formación del feto. Por eso las mamitas no deben dejar de consumir el aguacate, la palta, o también el sacha inchi, incluirle una cucharadita en sus ensaladitas para que este niño nazca inteligente y saludable. Aceite de sacha inchi. Sacha inchi. Pues se nos está acabando el tiempo del programa. Alex, agradecerle infinitamente por cada que usted viene a Colombia, así no tenga que estar en el eje cafetero, siempre viene hasta aquí y hace nuestros programas. Muchas gracias. Con gusto, Alex. Iván, gracias a ustedes por la gran oportunidad y siempre es un honor y espero verlos en Perú pronto. No me insista tanto para ir a Perú. Tiene que ya compré el tiquete. Ya le compraron el vuelo. Ya me montaron. Para julio 20 y 21, un congreso en Perú donde va a estar el doctor Jorge Enrique Rojas. Claro, es bueno que Iván va a muchos congresos que nos acompaña de medicina y
y realmente lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de formación, de conocimiento. Y yo llevo a muchos colegas y a muchos médicos, los invito a los congresos e insisto mucho en la parte académica. Yo creo que si nosotros cada vez no nos actualizamos, yo le digo a mi hijo mucho que hable con sus compañeros, sus colegas, porque esto, la universidad nos hace un bosquejo de profesional, nos entrega una obra de arte en obra inconclusa, y a uno le toca terminar esa obra. Y a eso es lo que yo invito cada vez a los profesionales, no critiquemos. Sí. Si el paciente me dice que mejoró con una papa, pues va, mire qué es lo que tiene la papa, que mejoró con otra cosa, pues es cada vez nutrirnos más de información, para después no cometer el error de decir, eso no sirve, y después decir, la embarré, yo no leí, me estaba hablando de una cosa que no sabía. Bueno, los invito, Alex, doctor Rojas, los invito al baile, a bailar. Dale. Vamos a conocer los beneficios del baile. Este programa tiene repetición a las 6 de la mañana. Felicidades para todos, bendiciones, muchas gracias. Namaste. Una opción divertida para ejercitarse es bailar. Además, esta práctica puede retroceder el envejecimiento de tu cerebro, mejora la memoria, el aprendizaje y el balance. Se ha demostrado que los adultos mayores que realizan ejercicios físicos tienen un cerebro con más signos de juventud. Un estudio realizado con un gran número de adultos mayores confirmó que dentro de la actividad física, el baile es el que tiene un mejor efecto en el retroceso del envejecimiento. Por otro lado, se aseguró que bailar ayuda a aliviar el estrés, la ansiedad y la depresión. Intentando diferentes tipos de baile te mantienes en un estado de aprendizaje constante, lo que aumenta el tamaño de la región del hipocampo del cerebro. Esta región se desgasta con la edad y se ve enormemente afectada por el Alzheimer, lo que conlleva a un deterioro de la memoria y el aprendizaje. De igual manera, el baile resulta efectivo en el proceso de recuperación en personas con demencia. El ejercicio físico y mental contribuye a una vida saludable y aprender muchos tipos de baile puede rejuvenecer el cuerpo y la mente. ¿Qué esperas para practicar tu coreografía favorita?